Mi nombre es Yurimar Carrero y voy a hablar un poco sobre la percepción. Para dar una pequeña introducción sobre lo que es el concepto del estudio de la percepción, nosotros en la vida diaria interpretamos todo tipo de información sensorial que recibimos. Damos significado a distintos estímulos. Es a través de ese significado que nos hacemos una representación del mundo exterior. Todos los procesos conscientes e inconscientes tienen relación con ello. Para hablar un poco de historia sobre lo que es la percepción o los primeros conceptos que se dieron sobre la percepción, nos vamos al siglo entre 17 y 18 con John Locke. John Locke establecía en la teoría de la tabla rasa que la mente era una hoja en blanco donde se escribía y que era como una masa blanda que se iba modelando con la influencia de las sensaciones. Más tarde, en el siglo XX, la percepción es definida como una actividad cerebral de complejidad creciente impulsada por la transformación de un órgano específico tal como la visión o el tacto. A esto se opuso la Gestalt. La Gestalt critica este concepto porque es más sensorial. Entonces es definida desde un punto de vista sensorial. Esto lo definió la psicofisiología. Bueno, la Gestalt expone que la percepción es un proceso fundamental de la actividad mental. Entonces, en Alemania, investigadores tales como Weber, Kofler, Kopke o Kühler dieron esta definición. Más tarde, Wertheimer define que la percepción no es el resultado de la recepción de esos estímulos del mundo circundante, sino que es aquello que domina como un proceso de organización psíquica. Con este postulado, la Gestalt hizo un experimento de laboratorio que dio como resultado las leyes de la percepción. ¿En qué consistía eso? Esto es más que todo para definir esa relación que hay entre percepción y conceptualización. Entonces, para resumir sobre qué es la percepción para la Gestalt. Primero, la Gestalt, primero que la percepción es subjetiva. Dos, que es esa interpretación de la realidad. Tres, es una elaboración del mundo exterior. Y cuatro, la percepción es más que sensación. Entonces, para culminar, aunque la Gestalt critica a los postulados de la percepción desde la sensación, sí, la percepción tiene que ver con la sensación, porque la percepción necesita de la sensación, es decir, hay una cierta relación, pero la sensación es más fisiológica y la percepción es psicológica. Eso es todo. Hola, buenos días. Mi nombre es Maylio Reyes, soy estudiante de psicología y hoy les vengo a hablar de las diferencias que existen entre la sensación y la percepción. Bueno, lo primero que queremos destacar es que la sensación es un proceso de carácter fisiológico, mientras que la percepción es un proceso de carácter psicológico. Y aquí vamos a decir más o menos por qué. Bueno, la sensación se limita a una recepción de los estímulos físicos, ¿verdad? Aislados simples del ambiente, mientras que la percepción es una interpretación, significación, organización de esta información y que la hacemos a través de los procesos sensoriales. Las sensaciones son registros directos del mundo que nos rodea y que la vamos a percibir a través de nuestros 5 sentidos, o sea, la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto, ¿verdad? Mientras que la percepción se construye internamente en el individuo a través de sus reglas innatas y de las construcciones impuestas por las capacidades de nuestro sistema nervioso central. Hay algo muy importante también de lo que nosotros venimos a hablarles hoy, y es de la medida de la percepción.
a medir la percepción. En este caso, la psicofísica ha jugado un papel muy importante en este estudio, pero aún tiene muchos problemas por resolver en cuestión de medición de percepción, debido a que mediciones iguales muchas veces dan resultados diferentes. Sin embargo, se ha aportado en la investigación algunos métodos, como lo son la estimación de la magnitud, que significa obtener una escala de la magnitud de la sensación que estamos percibiendo. También está el método de la discriminación, que se basa en la capacidad de cada individuo de diferenciar dos estímulos, ¿verdad?, que están siendo percibidos al mismo tiempo a través de nuestro sistema nervioso central. Y aquí les quiero mencionar algo muy importante, que es la ley de Weber-Fechner. ¿Qué quiere decir esta ley o su enunciado? Dice: el menor cambio discernible en la magnitud de un estímulo va a ser proporcional a la magnitud del estímulo. Y aquí vamos a explicarlo con un ejemplo para que lo puedan ver un poquito más fácil de digerir. Si a un individuo, por decir algo, vamos a hablar en este caso, el estímulo va a ser el peso, ¿verdad? Entregamos un paquete de 1 kilogramo y un paquete de 2 kilogramos, él va a saber percibir fácilmente cuál de los dos es el que tiene mayor peso, ¿verdad? Pero si al mismo individuo le entregamos un paquete de 101 gramos y un paquete de 102 gramos, aun cuando el individuo, ¿verdad?, es la misma diferencia, ¿verdad?, le va a costar mucho más encontrar cuál es el de mayor peso. ¿Por qué? Porque aumentó la magnitud del estímulo. Y es que hay algo que nosotros conocemos, ¿verdad?, y que se llaman los umbrales sensoriales. Y hay varios tipos de estos umbrales sensoriales. El primero de ellos es el umbral diferencial. ¿Qué quiere decir el umbral diferencial? Es la diferencia mínima necesaria en la intensidad de un estímulo para que conscientemente lo podamos detectar como diferentes. Y está el umbral absoluto, que es la mínima o máxima intensidad que debe tener un estímulo para ser detectado de forma consciente. El absoluto mínimo es la intensidad mínima que debe tener el estímulo para ser detectado, y el absoluto máximo es cuando la intensidad del estímulo es tan fuerte que pasa por no ser percibida completamente. En este caso le trajimos un ejemplo de una reconocida marca de Doritos. Este es el paquete original. En este caso, este sería el umbral diferencial, que es esta diferencia mínima necesaria para que pueda la diferencia del empaque. Y está el umbral absoluto, ¿verdad?, que es la mínima intensidad que debe tener en este caso, por ejemplo, el color, para que pueda ser detectado conscientemente como diferente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Wilfredo Silva. Voy a exponer sobre las posiciones teóricas en la psicología perceptiva, Gestalt, conductismo, neuropsicología y ecología perceptiva. Percepción es la manera en que el cerebro interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos, formando una impresión consciente de la realidad física de su entorno. En la filosofía, la percepción es la aprehensión psíquica de la idea, de carácter inmediato o inmediato, según la corriente filosófica, idealista o realista. En el primer proceso cognitivo, que involucra la percepción visual, especial, olfativa, auditiva, sinestesia, táctil, térmica, del color, gustativa, quimioestesia, del equilibrio, del tiempo y de la forma. La psicología gestal o psicología de la forma es una corriente de la psicología moderna. La mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella a través de canales cognitivos o de la memoria, pensamiento, inteligencia y resolución de medio ambiente. Esta configuración tiene un carácter primario por sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos por sí solos no podrían llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento mental. Este planteamiento se ilustra con el axioma: el todo es mayor que la suma de sus partes.
con el cual se ha identificado con mayor frecuencia esta escuela psicológica. El conductismo es la filosofía especial de la psicología como ciencia del comportamiento, entendido como la interacción históricamente construida entre el individuo y su ambiente físico, biológico y social, y cubre rangos cognitivos, emotivos, sensorios y motores. La filosofía especial es una filosofía de la praxis que surge de las labores mismas del quehacer psicológico y se encarga de discutir sobre los supuestas extensiones y posibilidades de su dominio teórico y aplicado. Contextualismo, que considera la conducta como acto en contexto, es decir, que ocurre en el marco de una determinada circunstancia cuyo análisis no se puede obviar. La neuropsicología es la disciplina clínica que permite conjugar a la neurología con la psicología. Estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, no solo en personas con algún tipo de disfuncionalidad neuronal, sino en aquellas cuyo organismo funciona normalmente, basándose en el método hipotético deductivo a través de métodos analítico-inductivos. La ecología perceptiva. El origen de las percepciones ecológicas se contrapone con las usuales en el estudio de la percepción, aunque ambas orientaciones aportan elementos indispensables para lograr una plena comprensión del hecho perceptivo. Mediante la percepción, la información recopilada por los sentidos se procesa y se forma la idea de un solo objetivo Es posible sentir distintas cualidades de un mismo objeto y mediante la percepción unirlas, determinar de qué objeto proviene y determinar a su vez que este es un único objeto. Buenos días, mi nombre es Iberlan Sánchez y hoy voy a exponer el punto 4 en el equipo número 1. El punto que me tocó a mí es el procesamiento de la información y el sistema sensorial de la modalidad y modalidades perceptivas. Aquí tengo que decir que tenemos diferentes combinaciones de procesamiento y se ha dado lugar a una abundante proliferación de micromodelos que se intentan ajustar al sistema. En el primer cuadro que vamos a poner aquí y vamos a tratar de explicar, el proceso de la información. Las combinaciones de diferentes tipos de procesamiento han dado lugar a una abundante proliferación de micromodelos que intentan ajustarse a las características del sistema de procesamiento humano. Mostraremos el siguiente. Esto hecho por R.G. Crowder, 1982, postula una serie de estudios de procesamiento de información que deben intervenir necesariamente para hacer posible el reconocimiento de patrones. Esto se representa esquemáticamente en la siguiente figura. Aquí voy a tratar de explicar el proceso. Procesamiento de sensorio visual. Aquí son los estímulos que nosotros recibimos externos y lo procesamos. Después pasa a un nivel de comparación en la memoria, dentro de la memoria, y después pasa a la toma de decisiones y después inmediatamente viene una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros procesamos la información, la decodificamos y damos una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Es dar el objeto
y le damos su nombre. A continuación, tenemos otro modelo hecho por el Fergus, donde en 1972, donde es más complicado, pero que se ajusta a la realidad y desde mi punto de vista nos lleva a una mejor explicación de, yo quiero decir, estudiando todo este sistema. Aquí nosotros recibimos el estímulo, puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser a través del tacto. Después eso pasa a un nivel en la memoria donde va a tener la repercusión, pasa a la memoria a corto plazo, que aquí lo representamos como MSP, y a la vez trabajan simultáneamente una decisión que es dar la respuesta. Ahí también tenemos la respuesta que nos hace ver que al reconocer un objeto le da el nombre, eso es respuesta inmediata. Pero aquí se ponen a trabajar en la memoria, se hace la traducción y se hace un registro sensorial. Para luego ahí interviene la memoria corta y la memoria a largo plazo, y repito, se da inmediato la respuesta. Otro punto a tratar es el sistema sensorial y modalidades perceptivas. Como la lámina lo indica, aquí en este caso tenemos el gusto y el olfato. Aquí todo lo que nos llega a nivel externo a través de la lengua, enseguida todo lo que a través del gusto, esa información lo llevamos al cerebro e inmediatamente lo procesamos, y si algo es ácido o dulce lo reconocemos. Igualmente con el olfato. Aquí tenemos la visión, tacto y oído. Todo lo que entra, todo lo que tocamos y todo lo que oímos, enseguidamente tenemos un estímulo y tenemos respuesta inmediata. Gracias por su atención. Buen día, soy Jerry González y voy a hablarles sobre la percepción visual, de color, de forma, de profundidad y de movimiento. La percepción visual comienza en el momento en que la luz es reflejada en los distintos objetos que nos rodean, hasta que llegan a nuestro sol. Para explicarles gráficamente lo que es el proceso de percepción, vamos a apoyarnos en este gráfico. La luz refleja sobre el objeto. Esta luz llega a la córnea, donde se encuentra la pupila. En la pupila se encuentra el iris, que es el encargado de regular el paso de la luz hacia el interior del globo ocular. El cristalino es el que se encarga de reflejar la luz en la retina. Ya cuando la imagen llega a la retina, traspasa la primera capa, que es la capa donde se encuentran los bastones y los conos. Estos activan a los axones ganglionares que componen el nervio óptico. De allí pasa la información al cerebro, donde es decodificada. Para realizar esta captura de la imagen, el ojo debe hacer una serie de movimientos para poder mantener la nitidez de la imagen. Existe el movimiento sacádico, que es el que se encarga de visualizar todo lo que es el medio ambiente del individuo cuando llega a una situación nueva. Es para visualizar una escena. Los movimientos de seguimiento es cuando un objeto en movimiento y el ojo lo va siguiendo. Movimientos de convergencia o de divergencia. El de convergencia es cuando el objeto se acerca y los ojos se mueven hacia la nariz para poder enfocar la imagen. El de divergencia es el contrario, cuando la imagen o el objeto emitido se aleja. El movimiento de estímulo ocular es cuando la cabeza se mueve, vamos a suponer, hacia el lado derecho, el ojo gira hacia el lado izquierdo para mantener el equilibrio. Los movimientos cinéticos es cuando va en
el observador va en movimiento, por ejemplo en un carro, y el ojo va adaptando, va moviéndose para poder mantener el campo visual. Entonces, todos estos movimientos hacen que esa imagen se mantenga nítida. A continuación vamos a hablar sobre la percepción del color. El color es importante para la detección de los objetos, pues resalta el contraste y facilita la organización perceptiva. Para eso hay que tener en cuenta el matiz, el espectro de refractancia, la reflexión selectiva. La percepción del color es un complejo proceso que va a depender de la naturaleza física del objeto, de la luz y del sistema visual del individuo. En cuanto a las formas son importantes, ya que el cerebro da una respuesta rápida de un análisis y una organización de lo percibido. Siempre va a dar una respuesta sencilla y rápida. Para esto utilizan lo que se llama la ley de la buena forma, que en ella están implícitas varias leyes, que son la ley de la simplicidad, la ley de la proximidad, la ley de la semejanza, de la simetría, de la continuidad, de la experiencia y del cerramiento. En cuanto a la percepción de la profundidad, existen 4 claves, que son claves oculares, disparidad binocular, claves ópticas, pictóricas y estáticas, y las claves dinámicas. Esto hace que el ojo pueda manejar lo que es la distancia que hay entre el observador y el objeto. En cambio, en cuanto a la percepción del movimiento, existen 2 tipos de movimiento, que es el movimiento real y el movimiento aparente. El movimiento real es cuando en la retina, la imagen retinal cambia rápidamente y en forma brusca, ya es porque está en movimiento el objeto. Y cuando es en movimientos aparentes, el objeto queda estático y debido a un juego de luces se cree o hace movimientos ilusorios para engañar al cerebro de que hay un movimiento y en sí en realidad no lo hay. Estos movimientos pueden ser estroboscópicos, movimiento parcial, movimiento óptimo, movimiento puro, movimiento inducido y el movimiento autosimétrico. Eso es todo. Espero que les haya sido de provecho.